Buenos días, pastor, y buenos días, hermanos. Eh, Marzo 15. El plan eterno de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1, 3, 4. La Biblia La Biblia no nos da respuestas directas en cuanto a por qué Dios permitió la caída en el huerto del Edén. Simplemente afirma que Dios está en control de todas las cosas, inclusive de eso. Sin embargo, en la carta de Pablo a los Efesios se nos da un vistazo del plan eterno de Dios. Vemos que Dios estaba trabajando antes de que el mundo existiera y que la caída no le tomó por sorpresa. Cuando el, re- Cuando el reino fue estropeado por la rebelión de Adán y de Eva, Dios ya sabía que eso sucedería antes de que fueran creados, antes de que fueran desobedientes. Dios ya había planeado el rescate. Cuando pensamos en la misión de rescate de Dios que culminó finalmente en la cruz, no debemos verla como eh, algo, perdón, no debemos verla como algo administrado en un momento de crisis. En cambio, debemos ver que la cruz está fundamentada en la mente eterna de Dios, quien determinó desde la eternidad que llamaría a un pueblo para sí mediante Jesucristo y que restauraría bajo él todas las cosas que fueron estropeadas por la caída. El propósito de Dios en este plan era y es para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. La motivación del plan eterno de Dios no solo fue un deseo por hacer felices al hombre y a la mujer, aunque el hombre y la mujer en última instancia ni se vuelven felices, en última instancia sí se vuelven felices como resultado, sino un interés por su propio nombre. Él estaba decidido a que todo fuera puesto bajo los pies y el control de su Hijo, el Señor Jesucristo, como debería de estarlo. Por lo tanto, el plan eterno de redención se trata de Él, más que de nosotros. Nos incluye, nos transforma, pero todo se trata de Dios, hasta que el Evangelio nos mueve a adorarlo y a vivir por Él. No lo hemos entendido bien. Dios es el centro de este mundo. A partir de la caída, los seres humanos nos hemos rehusado a aceptar su autoridad y en cambio gastamos nuestra energía intentando destronarlo con resultados catastróficos. No existe una sola parte de esta vida presente que no esté cubierta con el polvo de la muerte, porque el hombre ha decidido que no le gusta la idea de que Dios esté en el centro. Registrarás tu vida, reajustarás tu vida y reconocerás el derecho de Dios a supervisar cada aspecto de ella. Vivirás para su honra en lugar de para la tuya.
y por su causa, en lugar de por la tuya. La paradoja es esta. Al buscar su gloria en lugar de la tuya, experimentarás el gozo que viene de hacer que tu vida orbite en torno al Hijo, el gozo de vivir de la manera que Dios planeó para ti y para toda la creación desde la eternidad. Amén. Efesios 1, 3 al 14. Mi hermana, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bueno, eh, vamos a iniciar el devocional de hoy. Es retador como todos. Y voy a iniciar con la porción de Efesios 1, del 3 al 14. Dice la palabra de Dios así: Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual había propuesto en sí mismo. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Vamos a tomar de esta porción algunas porciones y finalmente vamos a hablar de la fidelidad de Dios, para alabanza de su gloria. Vamos a iniciar con bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una doxología, o sea, una alabanza. Ya la palabra doxología debe estar clara para nosotros y si no, hoy es un buen día para saber un poco más de eso que nosotros somos, porque nosotros somos de Dios, nosotros estamos en Dios. Entonces, Pablo inicia alabándolo y hay una situación a resolver con respecto a esta primera palabra. Bendito la usamos mucho, mucho, y no está mal, obviamente, pero casi siempre tiene relación con aquello que Dios hace. En un sentido no está mal, pero en el otro sí. Y vamos un poquito a desarrollar esta idea. El Salmo 150 dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle por sus promesas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Van juntos, lo que Él hace y lo que Él es. Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad. Has hecho maravillas, eres fiel. Esta tendencia de nosotros, aún siendo creyentes, de alabarlo por sus obras, de alguna manera limita nuestra mente a lo tangible del Señor. Es decir, comúnmente decimos, bendito sea el Señor, cuando pasa algo que a nuestros ojos es positivo. Es decir, y de manera acertada, obviamente. Decimos, bendito sea el Señor por tal o cual beneficio, en especial cuando es material. Es decir, nuestra mente entiende, nuestro cuerpo entiende que eso que ocurrió positivo para nosotros, algún dinero, algún favor que nos hicieron,
algún nuevo trabajo, algún ascenso, qué sé yo, algo que a nuestros ojos está bien, decimos bendito sea el Señor y está bien. Es decir, entendemos que es soberano, ¿sí? Y que Él hizo todo para que eso se materializara en nosotros. Gloria a Dios. Pero en el momento que ante nuestros ojos surge aquello que no reporta beneficio aparente, muy difícilmente decimos bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por esta enfermedad. Bendito sea el Señor por la muerte de algún ser querido. Bendito sea el Señor por la situación, mi esposo duro, difícil. Bendito sea el Señor por mis hijos necios. No, no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque no entrenamos. Recuerdan que hemos hablado en el pasado de someter. Pablo dice, mire, yo sometí mi carne para que obedeciera. Y nos limitamos a bendecirlo eh, solamente por lo que hace, que nos parece bueno a nosotros, y no por lo que es Él. Dice el Salmo 117, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadlo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aquí el salmista está diciendo, te alabo por quien tú eres. El Salmo 100 dice, entrad por las puertas, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las naciones. Entre más conocemos a, a nuestro Creador, nuestra vida se hace más ligera y liviana. Vemos nuestra existencia con los ojos puestos en la eternidad. Es decir, si hay un nuevo trabajo, el Señor es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, compasivo, fiel, justo, recto, misericordioso, como si alguien que amamos murió. Él sigue siendo todopoderoso, omnisciente, omnipresente, compasivo, fiel, justo, misericordioso, recto y merecedor de alabanza. Entonces, de alguna manera, seguimos como en ese pasado del cual muchos venimos, que es que las obras que no sean placenteras a nuestros ojos, en ese momento se pierde el privilegio de alabarlo, porque lo estamos alabando por lo que Él hace. O sea, estamos limitando nuestro conocimiento de Dios solamente a lo bueno y pensamos que todavía lo malo, de alguna manera, a nuestros ojos, porque recuerden que dentro de su plan eterno, todas las cosas que ocurren en nuestra vida son para bien. Y Él lo estableció antes de la fundación del mundo para nosotros, incluyendo lo que nos duele. Porque lo que nos duele en últimas es lo que nos ayuda a crecer. Entonces, en ese orden de ideas, eh, Pablo lo está haciendo, él reconoce con humildad cuál es su posición delante de Dios. Todopoderoso, él criatura, y comienza a adorar y a bendecirlo. Pero recordemos que Pablo no está en un hotel 5 estrellas, metido en el jacuzzi y dictando la carta a los efesios, no. Él está en una cárcel y con todo lo que implica estar en una cárcel y dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, esta primera parte del mensaje es alabarlo por quién es Él, porque Él sigue siendo Dios aún en nuestras luchas, aún en nuestras penas, aún en nuestro dolor. Pero Él dice que la paz que sobrepasa cualquier entendimiento llegará a nuestros corazones. Y así estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que nosotros fuéramos a Él como sus hijos, porque hoy tenemos una posición y somos sus hijos. Y Él quiere que nosotros vayamos confiadamente y lo abracemos y nos agarremos de su pierna y lloremos allí y Él nos cuida y Él nos sostiene y Él nos reconforta. Pero es diferente, mi hermano, si hoy o mi hermana, iglesia, está sufriendo por tu necedad. Si hoy estás sufriendo porque estás tomando decisiones a la ligera, estás tomando decisiones conforme a lo que tú crees, a lo que tú piensas, no pides consejo y simplemente
tomas decisiones y esas decisiones te llevan a estar en lugares, en situaciones difíciles, pues el Señor dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y que qué gloria tiene, en 1 Pedro 2:20, si pecando sois abofeteados y soportás. O sea, tomaste una mala decisión, estás recogiendo eso que sembraste, y ahí pobrecito de mí, el Señor dice, pues eso es lo natural. Él dice, pero si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, pues esto ciertamente es aprobado por Dios. Entonces, cuando estamos haciendo todo bien, estamos conforme a la voluntad de Dios y viene una afección en el corazón y, uf, pero estamos haciendo todo bien, sí, pero lo necesitas. ¿Por qué lo necesitas? No sé. ¿Es para tu bien? No sé. Pero eso es lo que dice mi Señor y alabado, glorificado seas por siempre, porque tú eres Dios, porque tú eres omnipotente, porque tú eres bueno, a pesar de que estoy sufriendo, porque tú eres santo, justo, recto. Y ese es el gozo que Él nos llama a tener desde antes de la fundación del mundo. Luego dice, en la misma porción que iniciamos a leer, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Iglesia, toda bendición ya la tienes. No necesitas hacer nada para ganar una bendición de tu Señor. Ya las tienes todas. Es decir, la posición que Cristo ganó para ti te permite disfrutar de la presencia del Señor confiadamente, te permite tener el gran privilegio de servirle, de glorificarle, de honrarle, de bendecirle y de responder sí cuando Él habla. Y cuando te llama a su presencia, no habrá nada que temer. Llegaremos a donde estamos supuestos a llegar. Y esas bendiciones en los lugares celestiales quiere decir que son eternas, de antes de la fundación del mundo hasta siempre, hasta la eternidad. Pues ahora podemos decir no al pecado. Esas bendiciones redundan hoy en nuestra vida de tal manera que ya podemos decir no al pecado. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya en este tiempo, el Señor ya lo había presentado, que tú tuvieras su Santo Espíritu, y ahora vamos a hablar de eso, dentro, y te permite decirle no al pecado. Es una decisión. En este instante, pecar cuando tienes la tentación adelante, teniendo el Espíritu dentro, ya tú dices, no, esto ofende a mi Señor, no lo hago, en asistencia del Espíritu Santo. Entonces, ya tenemos toda bendición. Desde antes de la fundación del mundo, eres bendecida. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para hacer lo que a tu Señor le glorifica y le honra. Porque así está propuesto desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí en este tiempo. Luego dice, según nos escogió en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Es decir, Él te seleccionó. Antes de crearlo todo, el Padre nos escogió, a ti y a mí. No existíamos, nada había sido creado. Existía solo la Santa y Eterna Trinidad, sin principio ni fin. Existían, sin tiempo y sin espacio. Y en este consejo trinitario, el Padre escoge, selecciona un grupo de personas inexistentes, pero que ya conocía en la intimidad por medio de su Hijo. O sea, tú fuiste escogido, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para mostrarlo a Él delante de todos, de los que creen y de los que no creen. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Todas las cosas son de Cristo, no son tuyas, no son mías, son de Él, porque es para alabanza de Él. Y luego dice que nos predestinó. Ya el hermano Juan nos explicó muy, muy claramente qué significaba esto. Y simplemente para recordar, es que nos destinó anticipadamente para un fin. Decretó desde antes de la fundación del mundo que tú fueras separado para Él. O sea, Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Siempre la clave es en Cristo.
Siempre la clave es desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Y no sabemos quiénes son, Él ya sí lo sabe. Por eso debemos presentar esas malas viejas de condenación y las buenas nuevas de salvación, porque no sabemos cuáles son los elegidos y predestinados. Entonces es realmente un aliciente entender de que antes de la fundación del mundo, Él te escogió y me escogió. Y así como se me abrieron los ojos a mí por medio de la predicación del Evangelio, así como se te abrieron los ojos, se te destapó el corazón, te quitaron el corazón de carne, te quitaron el corazón de piedra, te pusieron un corazón de carne, asimismo lo hará con el resto. Y es un gran aliciente saber que desde antes de la fundación del mundo, Él predestinó unas personas y no sabemos cuáles son. Por eso tu trabajo hoy, que está desde antes de la fundación del mundo, es contarle a todo el mundo las malas viejas de condenación y las buenas nuevas de condenación. Mira, hay un infierno. Mira, naciste bajo estas condiciones, no eres capaz de glorificar a Dios, así tú creas que sí. Y explicarle lo de las obras y decirle, pero hay esperanza, hay esperanza. Y la esperanza es Cristo. Y de ahí en adelante el Señor hará. Ese es tu trabajo y el mío, todos los días, a través de lo que decimos y a través de lo que hacemos. Y esas buenas obras están hechas desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí, porque Él es Dios. Y luego dice más adelante, en la misma porción de Efesios que leímos, en amor. O sea, nos predestinó en amor. Y en amor inmediatamente pensamos en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo materializamos este amor? Nosotros. Él nos presenta a su Hijo como la prueba de su amor por nosotros. Pero ahora nosotros, ¿cómo podemos hacer que desde la fundación del mundo, que ese amor estaba allí para nosotros, cómo podemos entregarlo, cómo podemos darlo? Y entonces vamos a 1 Corintios 13, en donde dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es antaccioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como podemos ver en esta lista, ya se vuelve ese amor un poquitico más potable. Y el Señor nos dice, mire, estas características tiene. Si esto que estás haciendo tiene esas características, ok. Y si no, bueno, revisa. Ahora, cuando vemos la cruz, ¿sí? Cuando vemos la cruz, podemos todavía acercarnos un poco más a ese concepto de amor. Es decir, Cristo murió por ti y por mí. ¿Tú estarías dispuesto a morir por otro? Y no está muy alejado de la realidad. El Señor dice, niégate a ti mismo. Es decir, por decir algo, cuando habla de la libertad, si tú pones el árbol de Navidad y hay un hermano que tiene lidia con eso y va a visitar a tu casa, ¿qué haces? Por amor a él, pues ese día lo pones a un lado para que no sienta. ¿Por qué? Porque dice negarse a nosotros mismos. Entonces, en ese orden de idea, el amor no es un sentimiento. Porque los sentimientos y las emociones cambian, el amor no cambia. Entonces debe desecharse esa idea de que el amor es un sentimiento. Y otros dicen, no, el amor es una decisión. ¿Sí? Decido amarte porque Cristo decidió amarnos y lo hizo hasta lo sumo. Pero ¿cómo funciona esto de decisión? Dice más adelante en 1 Corintios 13, dice, si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, solamente soy algo que hace bulla. Si tuviese profecía, si entendiese los misterios y toda ciencia, si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes, si entregase mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué quiere decir eso? Que toda interacción tuya, todas y cada una de ellas
debe estar basada, fundamentada en el amor, pero no en tu amor. Recuerda, nosotros normalmente amamos de dos maneras. Amamos desde la palabra eros, que determina amor en griego, pero esa palabra solamente es con un intercambio sexual. Entonces, yo te hago el bien porque tenemos allí una relación. O desde la visión del fileo, del amor fileo, que es aquel amor eh, de mi mamá. Yo amo a mi mamá porque mi mamá me ama. Yo amo a mi hermano porque mi hermano me ama. Yo amo a mi vecino porque mi vecino me ama, en el caso de que ames a tu vecino. Entonces siempre hay algo, un intercambio. O sea, yo doy porque tú me das. Ese amor nuestro es condicional, pero el amor de Dios es totalmente incondicional. Y la palabra en griego se le llama ágape. Se refiere a ágape, que es un amor incondicional, un amor que no está esperando nada a cambio. Entonces, cuando nosotros miramos la cruz y decimos, bueno, ¿cuál es el fin último de la cruz? El fin último de la cruz es que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Es que mueras como la semillita, se pudre y nace un nuevo ser. Es decir, la razón de la cruz al final es formarte a la imagen de su Hijo. De tal manera nos amó Dios, que mató a su Hijo en la cruz para volverte como Él. Y entonces, ¿cómo yo demuestro el amor? Pues exactamente de la misma manera. Estamos rehechos, porque somos nuevas criaturas, para amar. Es decir, el objetivo final de toda interacción que nosotros tenemos, tanto con creyentes como no creyentes, es buscar formar la imagen de Cristo en tu prójimo a través de cada interacción. Esa es la manera como amamos nosotros y está destinado y está hecho desde antes de la fundación del mundo para ti, para mí y para ellos, porque aún los no creyentes, ¿qué queremos? Presentarles el Evangelio, ¿para qué? Para que sean formados a la imagen de Cristo. Y cada interacción que tengo con mis hermanos, cuando hacemos algún bien, cuando oramos por ellos, estamos mostrando la multiforme gracia de Dios para la edificación de su pueblo. O sea, el objetivo es que mi hermano cada día se parezca más a Cristo. E intencionalmente y con el deseo de mi corazón, Señor, ayúdame para que esto que estoy haciendo mi hermano pueda ver al Señor. Y eso ocurre. Cuando tú vas y recoges a alguien, no puede hacerlo y tú lo haces, ese hermano está viendo cómo el Señor lo cuida. Cuando recibe un consejo y ha estado orando durante muchos días, Señor, necesito, ayúdame, ¿qué hago? Háblame. Y viene un hermano, viene una hermana y le dice, mira, mi hermano, esto, inmediatamente tú sabes que Él te está contestando, o ves una prédica, o estás aquí en este espacio en la mañana y el Señor te contesta, tú ves, y dices, sí, sí, esto funciona, esto es verdad. Entonces, mis hermanos, ese es el otro punto, el amor. Formar la imagen de Cristo en los otros. Y esa es tu razón de ser desde antes de la fundación del mundo. Toda interacción debe pasar por el amor. De lo contrario, no tiene sentido. Sigamos con nuestro texto y ya comenzamos a ir como en la mitad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, en quien tenemos redención por su sangre que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mis hermanos, recordemos, iglesia, cuando nuestro Dios hizo pacto con Abraham, recuerdan que había que partir animales en dos. Y cuando pasaba cada uno de los que hacía el pacto, era lo que hoy nosotros conocemos como vamos a la notaría y firmamos. Y tú firmas y el otro firma y ya quedó el pacto hecho, ya quedó el negocio listo, ya estamos comprometidos los dos. En aquel tiempo, esa misma, lo que tenemos hoy como firmar y notariar, era simplemente pasar por en medio de los animales muertos, porque eso recordaba lo que les iba a pasar si no cumplían. Ahora, ¿quién pasó por la mitad? Recuerden que Abraham se quedó dormido y
esa columna de fuego pasó por la mitad. O sea, Él se comprometió, Él, a pesar de nosotros, a cumplir ese pacto. Y lo está cumpliendo hasta el día de hoy. Y lo va a seguir cumpliendo hasta el día de la consumación, hasta el día que Cristo venga. Y lo va a seguir cumpliendo por el resto de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y desde antes de la fundación del mundo sabía absolutamente todo. Lo de Adán y Eva no lo tomó por sorpresa. No, ay, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? No, no, él ya sabía y había predestinado a un grupo de personas para que fueran sus hijos adoptados en Cristo Jesús a través de su Hijo. Y aquí, en esta parte donde vamos a comenzar a aterrizar en la fidelidad de Dios, porque todo lo que hemos leído, Él ya lo ha cumplido. Ya lo ha cumplido. Una sola palabra no ha sido cumplida. Él las ha cumplido todas, absolutamente todas. Y aquí vamos a hablar de un rey y vamos a recordar estas historias que son tan ricas en absolutamente todo, porque toda la palabra es genial, es espectacular. Y vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 12 y vamos a hablar de un rey que se llamó Joás. Y vamos a analizar un poquito el carácter de Dios en esta situación puntual que nos va a ayudar a determinar quién es Él. Ya hemos visto mucho de quién es Él y hoy a través de esta porción vamos a reforzar un poco más y vamos a conocer un poco más acerca del carácter de Dios. Entonces, dice que en el séptimo año de Jehú, acuérdese que Israel se dividió, sí, habían 12 tribus por un lado, Jehú estaba liderando las 12 tribus, y por el otro lado estaba Joás, que venía del linaje de David, hijos de David. El Señor dijo que nunca iba a dejar ese puesto sin un descendiente de David, y hoy ese puesto lo ocupa un descendiente de David. El Señor cumple, y desde antes de la fundación del mundo estaba eso hecho para este tiempo y para ahora. Entonces comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Siba. En el libro de los Reyes siempre presentan el nombre de la mamá, porque la mamá es sumamente importante para el desarrollo de sus hijos. Pero bueno, es un tema que hablamos, se puede hablar luego. Entonces Siba de Bersea. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y más adelante, en 2 de Reyes 12:19 dice, los demás hechos de Joás, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás de la casa de Milo cuando descendía, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar y Josabat, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Amasías. Y entonces dice que hizo lo recto y luego sus siervos lo mataron. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Y aquí voy a poner una especie de comercial. Dice Joás, fue guiado por Joiada. Joiada fue el sacerdote que lo cuidó, que lo protegió de Atalía, su abuela, que lo quería matar. Y Atalía es una historia también fascinante. Y lo quería matar y Atalía era la reina y estuvo escondido 7 años. 7 años. No había murmuración, mis hermanos, en ese tiempo. Imagínense una persona escondida 7 años de los oídos y los ojos de la reina en aquel momento. Y nadie dijo nada. Y nadie habló. Entonces Joiada guiaba a Joás y Joás hace lo correcto. Ahora, ¿quién es Joiada? El sacerdote, el profeta. ¿Quién es Joás? El rey. Sacerdote y rey. Mira, relación con el gobierno. Así como Joiada guía a Joás, lo siguió. Acab se rebeló en contra de Elías, lo rechazó. O sea, esa relación entre nosotros y la sociedad es inescapable. En ambas el profeta hablaba al rey. La iglesia nunca es imparcial en la sociedad.
Es parcial a los valores bíblicos. Y si la sociedad o algún partido se revela, la iglesia debe señalar a ese partido. Y tenemos que marcar cuáles son los valores bíblicos que deben funcionar, porque somos columna y baluarte de la verdad. La falsa idea que de política y de religión no se habla, no, 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 la palabra de Dios muestra una cosa totalmente diferente. Hay dos reinos peleando, acuérdense, hay dos reinos peleando, es sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Viene Hazael, Hazael es el rey de Persia, de Asiria, perdón, y viene y trata de invadir a Jerusalén. Y luego Joás, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, arrodillarse y pedirle al Señor, lo que coge es todas las riquezas de sus padres y las que él había amontonado y soborna a Hazael. Y Hazael se va, pero luego, más adelante, vuelve. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cómo fue todo eso? Recuerden que Reyes es la historia de los reyes contada desde los reyes, desde los ojos humanos, y Crónicas es la historia de los reyes contada desde los ojos de Dios. Y mire lo que dice el Señor. Dice, Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años. Era cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel. Es decir, había muerto Joiada, que era el sacerdote, o sea, la persona que le hablaba al rey había muerto. Y mire lo que dice el versículo 17. Joiada, cuando murió Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Exactamente lo mismo que pasó con Roboam. Viene Salomón, bien, con su reino poderoso, fuerte, rico, y Roboam desechó el consejo de los ancianos y decidió escuchar a los jóvenes. ¿Y qué ocurrió? El reino se dividió en dos. Y mire lo que dice el Señor, desampararon la casa de Jehová. Es decir, Joás, que había iniciado muy bien, que había estado fuerte, que había defendido la casa de Jehová, que había puesto sus preceptos como bandera y estandarte para el pueblo, abandona, desampara la casa de Jehová. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Pero él les envió profetas para que volviesen a sus caminos, los cuales los amonestaron, pero no los escucharon. Y uno de los profetas era Zacarías, el hijo de Joiada, el sacerdote que lo había educado, que lo había ayudado, que lo había aconsejado toda su vida. Y mire lo que le dice Zacarías, el hijo de Joiada. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Importante. Y dice el 22 de Crónicas, así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que había hecho con él, y mató a su hijo, quien dijo al morir, ojo, muy importante, Jehová lo vea y lo demande. Luego vinieron de nuevo los sirios, arrasaron con la ciudad y se fueron. Y entonces cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote y lo hicieron en su cama y murió. Entonces dice que Joiada envejeció, fue sepultado con los reyes. Joás, buen rey, mientras estuvo escuchando el consejo de Joiada. Luego, ¿qué le pasó a Joás? Joás pensó, como muchos de nosotros piensan, que nuestro Dios es como ese perro pastor alemán, que está en defensa, en protección permanente y no importa lo que nosotros hagamos, Él va a seguir fiel, Él va a seguir fiel. No importa lo que nosotros hagamos, porque Dios es fiel. Y estoy pecando y estoy escuchando la palabra de Dios que me dice que no debo hacerlo, pero sigo haciéndolo y sigo pensando y en mi mente y en mi corazón necio es que Dios es fiel, es que Dios es fiel. No, no, no cabe la idea de que podemos hacer lo que nos plazca y Dios estará allí porque Él es fiel. No. Y lamentablemente esto ocurre en muchas vidas de creyentes porque siguen viendo a Dios
con sus ojos. Es decir, yo soy fiel a mi esposa. A ver, pues porque llevo la comida, no le falta nada, le llevo regalitos, pero allá afuera veo a todas las mujeres y hago 40.000 cosas locas, pero soy fiel a mi mujer. Y con esos mismos ojos vemos a nuestro Dios. Soy fiel a los hermanos y a la iglesia. Voy cada 8 días y nunca falta una reunión. Pero murmuro de ellos, pero murmuro del pastor, pero levanto falsos testimonios. No, 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 eso no es, eso pero no es fiel. Y soy fiel a mis hijos porque, vea, no les falta nada, pero nunca los disciplino, pero no los disipulo. No, 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 ese no es nuestro Dios. No es nuestro Dios. Y si hoy estás viendo a tu creador como tú, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe. Hoy estás pecando de manera deliberada, hoy estás haciendo lo malo delante de sus ojos y aún así piensas que Él es fiel. No, estás equivocado, estás equivocado. De nuevo, dice Segunda de Crónicas, mató al hijo de Joiada, Zacarías, en el patio de la casa de Jehová, allí donde era protegido, donde fue protegido por 7 años. Y allí hizo apedrear a Zacarías, el hijo de Joiada. Y lo que Joiada le dijo es, Jehová lo vea y lo demande. Mi hermano, esta partecita casi nunca nos la cuentan, casi nunca la leemos, porque solamente estamos leyendo Pedro, estamos leyendo Juan, que no está mal, pero la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es una sola y debe estar aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso lo debes hacer tú, sentarte, juicioso, juiciosa, leerla, conocerla. Si no entiendes, ahí tienes ancianos en la iglesia, tienes a tu pastor, tienes estos espacios, tienes prédicas, tienes muchas, muchas herramientas para entenderla, porque el Señor es bueno y provee. Pero nosotros nos quedamos en Esteban apedreado allá, y él mira hacia el cielo y ve que el cielo se abre y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú todavía estás pensando que estás allí en ese grupo de perdónalos porque no saben lo que hacen. No, 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 no. Que Jehová lo vea y lo demande, porque tú conoces, porque tú ya sabes. Que Jehová lo vea y lo demande. Cada vez que peques contra tu Señor, habrá una voz que diga que Jehová vea y lo demande. Porque él ya dijo, si pecáis, solamente ve, arrodíllate, pide perdón, deleítate en pedir perdón y yo voy a deleitarme en perdonar. Como nos estaban explicando el otro día, tu corazón contrito y humillado, arrepentido, no con remordimiento, no, arrepentido, porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos lleva al arrepentimiento. Entonces, si de manera deliberada, conociendo la palabra de Dios, sabiendo que eso que estás haciendo, que eso que estás viendo, el Señor de muchas maneras, a través de estos estudios, en los domingos, en la prédica, algún libro que te estés leyendo, alguna prédica de algún otro pastor de buena teología que puedas escuchar, y te repite, esos son los Zacarías que te manda y te dice, mira, no hagas eso. No hagas eso porque el Señor te abandonará así como estás abandonando, Él te abandonará. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Para ir comenzando a aterrizar. Porque a quién es fiel Jehová. Jehová, y va a sonar un poco fuerte, pero es la verdad. Jehová es fiel a Él mismo, no a ti. La fidelidad de Dios es a sus propósitos y a sus promesas, no a ningún individuo. Desde antes de la fundación del mundo, sus propósitos y sus promesas fueron hechos para ti. Sí, los individuos, nosotros, los que estamos en Cristo, nos regocijamos de la fidelidad de Dios, pero Él es fiel con Él mismo. Somos adoptados en Cristo según el puro afecto de su voluntad, redimidos. Él pagó con la sangre para sacarte de la cárcel del pecado, de la muerte. Él pagó, Él te redimió desde antes de la fundación del mundo. Y a su debido tiempo reunirá todas las cosas y las pondrá bajo autoridad de Cristo. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, es la garantía. Mi hermano, Él es fiel a lo que Él dijo, Él es fiel a Él mismo. Y Él dijo que iba a dar una garantía. ¿Cuál es la garantía cuando nosotros hacemos un contrato aquí, a este lado de la eternidad en nuestro tiempo? Nosotros decimos, si usted no cumple el contrato, debe pagar 5 millones de pesos. Si yo no cumplo el contrato, debo pagar 5 millones de pesos. Esa es la garantía. Eso es lo que va a hacer moverte para cumplir. Ahora, ¿cuál es la garantía? En este tema, la garantía que nos dio el Señor es que el Espíritu Santo vive en ti. Y por cuanto vive el Espíritu Santo, ya esa es la garantía. Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo que todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios por medio de Cristo es su Hijo. Y todos ellos van a ser redimidos para su honra, para gloria. Igual que los otros, serán redimidos para su gloria. Pero tú como vaso de alabanza, los otros como vaso de perdición. Entonces, mi hermano, mi hermana, Él ha hecho todo desde antes de la fundación del mundo, siendo fiel a sus propósitos para que tú te beneficias de Él. Y te da la posibilidad de tener el Espíritu Santo para que tú le sirvas, para que tú le honres, para que tú le digas no al pecado y le digas sí a Él. Ya lo tienes y está desde antes de la fundación del mundo. Nada fue plan B, nunca hubo un plan B. Siempre hubo el único plan. Y el único plan era que seleccionara un grupo de seres humanos para la alabanza de su nombre en Cristo Jesús. Y ese eres tú y soy yo y son todos aquellos que faltan porque Él es fiel. Imagínate que el Señor Jesucristo hubiera venido hace 10 años. Tú y yo estaríamos en el infierno. Simple, sencillo, porque Él es fiel a sus promesas y dijo que hasta que el último no fuera recuperado, no iba a venir Cristo. Por lo tanto, tu responsabilidad presentar el Evangelio delante de todos, porque no sabemos cuál es el último y cuándo sea el último, porque el Señor dice que no se sabe, nadie puede saber cuándo Él viene. Entonces, en ese orden de ideas, mi hermano, para terminar, reajustarás tu vida y reconocerás el derecho que Dios tiene a supervisar cada aspecto de tu vida. Vivirás para su honra en lugar de la tuya, por su causa en lugar de la tuya. Hay una paradoja, que al buscar la gloria en lugar de la tuya, vas a experimentar el gozo de vivir a la órbita del Hijo, el gozo de vivir de la manera que Dios planeó para ti. Recuerda, tú fuiste renacido para glorificarle y cuando eso ocurre, cosas espectaculares y maravillosas pasan. ¿Saben por qué? Porque eres fiel. Que el Señor nos ayude en esta mañana a reconocerle en su fidelidad, entendiendo que Él es fiel a Él mismo, a sus preceptos, a sus promesas, y que nosotros nos beneficiamos de esas promesas y podemos gozarnos en esa fidelidad. Que Él diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo para que tú hoy pudieras levantar tu cerviz, mirar hacia el cielo y decir, sí hay un Dios. Y yo soy el representante de ese Dios aquí en la tierra. Y cuando la gente me mire a mí, va a ver a ese Dios. Y eso está predestinado desde antes de la fundación del mundo para ti, para mí. Todas esas buenas obras ya están hechas para ti. Solamente es que recordemos y entendamos quién es Él, quién soy yo. Y es muy sencillo. Tú no eres Dios, yo no soy Dios, Él es Dios.